Aquí estamos otra vez y comienzan a llegar los estudiantes. Sí, me doy cuenta de que ciertamente voy muy lento. Vamos a intentar acelerar un poco. Lo que pasa es que con los años uno va acumulando información sobre estos libros, estos personajes, estos autores que a uno le interesan. Y entonces cuando es necesario hablar con los estudiantes acerca de ellos, uno se entusiasma y siente que debe a dar la mayor cantidad de datos posible, más de que, por lo menos para mí, son datos fascinantes, historias fascinantes. A ver, vamos a poner esto más pequeño y a esto más grande. Participants can now see your application. Bueno, ok. Vamos a ver. Esta escultura de Cervantes en Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, que es ese pueblito donde nació Cervantes, y que ya no es un pueblito, y tampoco es una gran ciudad, es un vecindario de Madrid, porque ya Madrid creció tanto que abarcó Alcalá de Henares, que hace 400 años, bueno, había que tomarse un tiempo para llegar allá. Es como Caracas, que ya abarcó eh, Altamira y Chacao y Petare y Palo Verde, y etcétera, ¿no? Ya sobrepasó el tamaño de todos esos lugares y los absorbió. Eso pasó en Madrid también con Alcalá de Henares. A ver, el Consejo de Guerra permite enviar el dinero, pero Cervantes se opone a ser liberado antes que su hermano. Al final, el episodio arruina el patrimonio familiar y merma la dote de sus hermanas. Es decir, encima de todo lo malo que estaba pasando, también esta prisión de los muchachos hace que las niñas no tengan dinero para casarse porque tenían que entregar un dinero, ¿no? ¿Quién se iba a meter en el problema? En aquella época se pensaba así, en el problema de casarse con una mujer y que no le dieran a uno una compensación por eso, por el amor de Dios. Eso ahora en nuestros días, sobre todo a la gente que tiene conciencia de ese asunto o del absurdo que significaba ese asunto, bueno, ahora nosotros lo vemos así, pero en aquella época todos estaban de acuerdo en que eso tenía que ser así. Vamos a ver, la segunda mujer de carne y hueso en la vida de Cervantes, Andrea. A ver, Andrea de Cervantes, hermana mayor de Cervantes. Ahí está su firma también. Eh, Nació en Alcalá de Henares, donde nació Cervantes, y vivió entre 1544 y 1609. O sea, tiene 7 años menos, 7 años más que Cervantes. Pero vivió 7 años menos que Cervantes. Sí, 7 años menos. Nada más está como en un avión, como en un aeropuerto, ¿no? A los 20 años en Sevilla, Cervantes se relaciona furtivamente, no, perdón, Cervantes no, Andrea, se relaciona furtivamente con un noble, Nicolás de Oviedo, padre de su hija Constanza. El nombre de Constanza es importante, ya vamos a ver más tarde, no solo porque es sobrina de Cervantes, es hija de Andrea, como puede verse aquí, sino porque al final de la vida de Cervantes es esta sobrina, Andrea, quien lo va a cuidar. Cuando Cervantes muere, ella es la única que está con él. Y además hay una novela de Cervantes muy importante cuya protagonista se llama Constanza. Las promesas de matrimonio son irrealizables y los Cervantes reclaman reparación a su maltrecha honra y el apellido para la hija natural. Aquí está el acta de bautismo de Andrea de Cervantes, que termina llamándose Cervantes, el apellido de su mamá, porque su padre no la reconoció, ¿no? Y no la reconoció porque era noble y podía hacer lo que él quisiera. Podía no solo engañar a esta muchacha, cómo ellos iban a influir para que él
cumpliera su palabra si ellos eran pobres, no tenían ningún poder y él lo tenía todo. Al final él no reconoce que ella es hija de él y bueno, la reputación de la familia recibe un nuevo golpe y la economía de la familia recibe un nuevo golpe. Las servantas, que era como las llamaban a ellas, a las hermanas de Cervantes, contribuyen significativamente a reunir el rescate de sus hermanos, Miguel y Rodrigo, prisioneros en África. Esto es una evidencia de que este no es el archivo definitivo, que esta lámina tenía que estar por allá donde está lo que decíamos sobre doña Leonor. No debería estar aquí, esta no es la presentación definitiva. Para las que llegaron tarde, no encontré la presentación definitiva, parece que la he perdido y eso me da un dolor porque yo he utilizado varias veces esa presentación para dar la clase sobre Cervantes y hoy la extraño mucho. Este círculo azul que está en esta lámina significa que esto necesita más arreglo, que quizá la información que está ahí no es la que quedó definitivamente, pero aquí hablo de Andrea. En 1568 en Madrid, Andrea inicia una relación con otro hombre, con Juan Francisco de Locadelo, o Juan Francisco Locadelo, que era genovés, de quien recibe suntuosos regalos. Yo creo que ya es hora de decirles que no solamente Andrea, sino todas las hermanas de Cervantes tenían esta reputación. La reputación de que se relacionaban con hombres ricos que les hacían muchos regalos y que le hacían promesas de amor, promesas de matrimonio, que luego no cumplían, ¿no? Ninguno cumplió nunca las promesas de matrimonio que les hizo a las hermanas de Cervantes, y entonces ellas se ganaron esa fama, ¿no? De que aunque los hombres las hubieran engañado, aunque las hubieran dejado vestidas de novia, eh, ellas simplemente quedaron como mujeres pícaras, mujeres, hoy diríamos, ¿cuál era la palabra? Vividoras, que se aprovechaban de los hombres y que les sacaban dinero y luego los abandonaban. Pero esa fama tiene que haber sido creada por la mentalidad de la época en que las mujeres no tenían ninguna posibilidad de salir favorecidas en una relación furtiva como eran estas relaciones. En ningún caso iba un varón, sobre todo si era noble, si era de la clase alta, en ningún caso iba a salir el varón con su fama perjudicada. Y si se sabía, si se conocía claramente que ellos habían tenido una relación ilícita con alguna mujer, sobre todo si era con una mujer pobre, eso en realidad solamente podía darles más fama. Podía darles más fama de que eran unos hombres hechos y derechos que podían conquistar a una mujer y que luego, bueno, podían hacer lo que quisieran porque no solo eran hombres, sino que además eran nobles. O más bien habría que decirlo al revés. No solo eran nobles, es decir, que tenían poder y dinero, sino que además eran varones. ¿Qué importa qué importa la mujer? La familia de Cervantes estaba llena de estas mujeres que, eh, que tenían que iniciaban relaciones amorosas con estos hombres que luego las dejaban vestidas y alborotadas, las dejaban con el vestido de novio puesto, no les reconocían ninguna promesa que le hubieran hecho y a veces incluso quedaban embarazadas y no se encargaban de sus hijos. Varias mujeres de la familia de Cervantes pasaron por esa experiencia. Tanto que le dieron el apodo de las Cervantas, porque no era lo mismo que los Cervantes, que los varones. Podían ser pobres, pero eran varones, no era lo mismo. Si ellos hacían algo así, eso estaba permitido. Aquí está una foto de las actrices María Adañez o Adanes y Cristina Marcos, que interpretan a Constanza e Isabel, otra de las mujeres de carne y hueso de la vida de Cervantes, en una obra de teatro en España.
Ella, Andrea y Magdalena, su hermana, tienen por años sendos amoríos con Pedro y Alonso Portocarrero, ayudantes de don Juan de Austria. Ya les mencioné a Juan de Austria. Era príncipe. Príncipe como de segunda, porque no era hijo de ningún matrimonio del rey. Ahora no recuerdo el nombre del rey de ese momento, pero era hijo de una princesa austríaca, ¿no? Y por eso recibe, no, no, perdón, no. Era que la familia reinante de ese momento en España era la familia de Austria. Por supuesto, ese nombre lo tomaban de Austria, del país. En algún momento se emparentaron con la realeza austríaca y le quedó ese apellido a esa familia real española que reinó por muchos años. Luego se acabó y vino otra familia real. Entonces, estos ayudantes de don Juan de Austria, que era hijo natural del rey, príncipe, pero tenía aspiraciones a ser rey, solo que esa era una ilusión de él, nunca lo iban a dejar ser rey si no era hijo de un matrimonio, era de alguna manera como amigo de Cervantes, porque Cervantes había servido a sus órdenes. Don Juan de Austria como general y Cervantes como soldado en la guerra. Y entonces, bueno, seguramente era por este camino que Andrea y Magdalena habían conocido a Pedro y Alonso Portocarrero, que eran hermanos y eran sirvientes también de don Juan de Austria. Vamos a ver. Eh, estos señores, Portocarrero, también se burlaron de las hermanas de Cervantes. Andrea en 1590 se casa en secreto con un oscuro florentino. Oscuro aquí, ya ustedes saben, significa que no se sabe mucho de él, ¿no? Un personaje oscuro, no se tiene información de él. Pero era de Florencia, ¿no? Era italiano, llamado Santi Ambrosio, que le trae tranquilidad económica hasta que muere, presumiblemente en 1605. Bueno, afortunadamente encontró el amor y la estabilidad en este señor de Florencia, ¿no? Aquí está un mapa que me encontré de la casa de los Ambrosio, es decir, Andrea y Santi Ambrosio, donde vivieron hasta que ella murió en 1609. Eso era cerca de donde ella nació, de donde nació Cervantes también, porque fíjense que hay una calle paralela que es la calle de la Merced. Eso era cerca de la casa de los Cervantes, que todavía se conserva. Bueno, Cervantes, sin embargo, mantiene una excelente relación con su hermana mayor, Andrea, y respeta sus decisiones, la protege en su casa e incluso la ve como personaje literario. Cervantes era entonces un hombre poco común, un varón de poco común en esa época, porque lo más que pasaba en esa época, si pasa ahora, hace 400 años, tenía que pasar todos los días, que pasaba en aquella época como ahora, que apenas una mujer cometía un error de este tipo, ya la familia la rechazaba, la expulsaba de la familia, la desamparaba en lugar de hacer lo contrario, y ella, bueno, quedaba a su suerte y en muchas ocasiones terminaba eh, prostituida o muriendo porque no podía sobrevivir de otras maneras. Cervantes no solo respeta sus decisiones, sino que además la protege en su casa. Cuando ella, vamos a decirlo así, cae en desgracia, Cervantes le abre la puerta de su casa y ella vive ahí con su hija. Y fíjense que acabo de decir que la hija de Andrea es quien lo cuida a él cuando es ya un hombre muy mayor. Eh, Además de eso, la ve como un personaje literario. Andrea también en un libro de Cervantes, ahora no recuerdo, eh, pero es porque no he leído ese libro. Y hay una obra de teatro donde también hay un personaje de Cervantes llamado Andrea que pasa por una historia muy similar a la que estamos contando aquí de la hermana de Cervantes. Otra mujer importante en la vida de Cervantes es Luisa, su hermana Luisa,
que es es la tercera hija de los viejos Cervantes, ¿no? Esa imagen que tienen ahí es la portada del libro Luisa de Cervantes, Una vida imaginada, de Javier Ruiz Martín, que es un libro que se publicó en el 2016, el mismo mes en que yo hice esta conferencia por primera vez. Aquí tenemos a Luisa de Cervantes, que nació en Alcalá de Henares en 1546 y murió ahí mismo en 1622. Ya van a ver que, sí, en febrero de 1565 hizo los votos de obediencia, pobreza y castidad y adoptó el nombre de Sor Luisa de Belén. Es decir, se hizo monja apenas cumplió los 18 años. Aquí está un aspecto en los años 1950 de la casa donde nació Cervantes y por tanto también su hermana Luisa. Esa es la casa de donde nació Cervantes, donde nacieron la mayoría de los hermanos Cervantes. Hubo solo dos que nacieron en Valladolid. ¿Se acuerdan que la mujer estaba embarazada cuando apresaron al marido en Valladolid, al padre de Cervantes? Entonces Luisa era monja y vivió toda la vida en esa única calle donde estaba la casa donde nació y donde estaba el convento donde vivió a partir de los 18 años. Sor Luisa de Belén, Luisa de Cervantes, fue la única de los hermanos Cervantes que nació, vivió toda su vida y murió en la misma calle de Alcalá de Henares. Lo contrario lo que hicieron todos los demás que anduvieron por todo el mundo, ¿no? Ahí tenemos la partida de nacimiento de Luisa. Luisa dedicó su vida a la consagración religiosa, donde fue elegida superiora en 1593 y 96 y después priora en 1617 y 20. 1617 y 20, es decir, que vivió más años que su hermano. Ahí está el convento. Está en la misma calle donde ella nació. En 1613, Sor Juana Belén, o de Belén, asistió al ingreso de su hermano Miguel como novicio de la Orden Tercera de San Francisco a los 66 años de edad, tras una vida de aventuras y dificultades de toda especie. Fíjense, al final de su vida, esto es algo que no se sabe normalmente, no mucha gente sabe esto, Cervantes se metió en el convento, se hizo monje en el convento donde estaba su hermana, donde su hermana era la madre superior. Y se sabe que unos meses después, también doña Catalina, la esposa de Cervantes, se recluyó en en este convento, no solo para estar con su marido, sino también para vivir ahí sus últimos años. Esto no significa exactamente que ellos se volvieran monjes. Sí tenían ciertas obligaciones, digamos que religiosas, como si fueran monjes y monjas de esa congregación, pero no es exactamente lo mismo que haber entrado desde joven a hacer vida religiosa en el convento. Era que se utilizaba, se hacía, era costumbre entre las personas que no tenían ya mucha familia o mucho dinero, recluirse en estos lugares, en estos conventos que además de todo tenían habitaciones y tenían instalaciones para recibir personas que ya estuvieran desamparadas o que simplemente quisieran vivir tranquilas en un lugar en contacto con Dios. Parece que Cervantes y su esposa quisieron hacer eso. Y parece que lo quisieron hacer a pesar de que Cervantes y su esposa vivieron poco tiempo juntos. No tenían precisamente una vida de marido y mujer estable. Y desde temprano, desde poco tiempo después de haberse casado, eso fue así, y poco tiempo después de haberse casado, Cervantes regresó a Madrid y ella no regresó y después volvieron a vivir juntos un tiempo y después ella volvió a irse a su pueblo y él después volvió a irse al pueblo, etcétera. Y al final, bueno, terminaron juntos, pero en el convento de Luis. Tengo que reducir esta lámina. En el 2016
parecen ser sus restos la única esperanza para identificar con certeza, por medio de prueba de ADN, la osamenta recién encontrada que se atribuye a Cervantes. En el 2016 se encontró un esqueleto en una tumba, en una iglesia, en Madrid o en Alcalá, que se pensó que era la de Cervantes, cuyos restos nunca se había sabido dónde estaban. Y bueno, el cadáver de Luisa de Cervantes, o Luisa de Belén, que era su nombre de monja, parecía ser la única esperanza para saber si de verdad ese cadáver era el de Cervantes. Yo no recuerdo que se haya demostrado, sigue en duda. Hasta donde yo sé, sigue en duda si ese esqueleto era el de Cervantes. No sé qué dio como resultado la prueba. Tienen un letrero con respecto a eso. Magdalena, ya la hemos mencionado, otra hermana de Cervantes, la hermana menor. También ahí está su firma. Cuando uno tiene un retrato, pues la firma. Nació en Valladolid, ya les dije, en el 53 y murió en Madrid en 1611. Siempre tuvo con su célebre hermano profundos vínculos de cariño, al extremo de ser cómplices en muchas ocasiones. Eso está documentado. Eran cómplices, eran unos hermanos que se querían muchísimo. Quizá con Magdalena la relación era más estrecha que con Andrea. Ese amor la llevó a adoptar a Isabel, la hija natural de Cervantes, que muchos consideran su propia hija, tenida en secreto. Sí. Muchos dicen que Isabel de Saavedra, que es la única hija que se le conoce a Cervantes, que además no era hija de Catalina, su esposa legítima, eh, muchos creen que era hija en realidad de Cervantes, perdón, de Isabel, y que ella la quiso ocultar ese error de juventud, diciendo que era la hija de su hermano y que ella la había adoptado, porque legalmente la adoptó y la llevó a vivir en su casa eh, como sobrina y también como discípula, porque Isabel tenía un negocio así como de costurera y al principio se llevó a Isabel a su casa para enseñarle el oficio, ¿no? Ya van a ver qué historia tan compleja es la de Isabel y su madre. Eh, fíjense que Cervantes también tuvo una hija natural, no tuvo la hija con la esposa, sino con otra mujer. Y bueno, en el caso de Cervantes no hay ningún problema. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces por qué si no hay problema no se podía llevar a su hija para su casa? Ya van a ver. Andrea parece haber superado a su hermana mayor en el arte de conseguir beneficios de las promesas de marido, de las promesas de matrimonio de sus pretendientes. Esta ilustración es otra firma de Magdalena. Aquí está una, es la misma. En ocasiones también firmaba como doña Magdalena de Sotomayor y en otras como doña Magdalena Pimentel de Sotomayor. Y uno se pregunta, ¿de dónde salen esos apellidos? En la época de Cervantes, hace 400 años, uno se ponía el nombre que quería. Eh, en realidad, bueno, a uno le ponían un nombre, ¿no? Y uno crecía llamándose por el nombre que sus padres le habían puesto y el apellido de su padre principalmente. Alguna gente se ponía el apellido de su madre, pero no siempre era porque fueran hijos naturales. En muchas ocasiones era porque el apellido de su madre era así como más bonito, como dice el reggaetón aquel, eh, o porque tenía más alcurnia, o porque tenía preposición, porque los apellidos con preposición, como de Cervantes, los apellidos con preposición venían de los ancestros nobles de las familias, ¿no? Un apellido con preposición indicaba nobleza, aunque fueran pobres. Entonces era preferible, mucha gente prefería, no que fuera preferible, ponerse el apellido con preposición. Daba más fama, ¿no? Eh, además, algunos apellidos algunos nombres que consideramos apellidos en esa época eran nombres. Por ejemplo, García, que es un apellido bastante común aquí en América y bastante
Bueno, en España también es bastante común, y como es común, no mucha gente quiere que ese sea su apellido. Ese nombre ahorita es apellido, pero en la época de Cervantes era nombre. Es decir, si alguien se llamaba, por ejemplo, García de Fuentidueñas, es que ese es su nombre, el señor García. ¿Y su apellido cuál es? De Fuentidueñas. El propio Cervantes se llama Miguel de Cervantes porque su apellido, el apellido de su papá era de Cervantes, pero ya vimos que el apellido de su mamá es de Cortinas, con preposición. Ella también tenía pasado noble, pero entonces Cervantes, ¿por qué no se hace llamar Miguel de Cervantes y de Cortinas? Una buena pregunta. La respuesta a esa pregunta es que Cervantes se puso eh, como segundo apellido el nombre Saavedra en 1585 cuando regresó de la guerra en África. No de cuando estuvo prisionero en Argel, que fue hasta el año 80, fue cuando estuvo preso otra vez en el año 80, 84-85, y vivió unas experiencias en África, donde por cierto también se dice que tuvo un hijo varón, pero no hay manera de demostrar eso, no hay documentos, no han aparecido. Si aparecen dentro de 100 años, bueno, entonces ya se tendrá eso como un hecho, pero mientras no haya pruebas creíbles y fehacientes, pues no lo podemos afirmar. Eh, Al regresar de esa otra guerra en la que estuvo preso, donde perdió la mano, o al menos el movimiento de la mano izquierda, Cervantes regresó con ese nuevo nombre. Es decir, él le agregó a su apellido Cervantes el apellido Saavedra. Se lo agregó él autónomamente. Empezó a firmar con ese nombre y eso era suficiente para que la gente empezara a llamarse de otra forma. Cuando en esa época los buscadores de fortuna se iban a América a hacer fortuna, a buscar dinero, a hacerse hacer dinero para regresar a España, así como con nombre uh, y atropellar a todo el mundo, a tratar de hacerse cercano del rey. Cuando se iban a España, se podían cambiar el nombre, porque si habían dejado una fama no muy positiva en España, en América podían construir una nueva, comenzando de cero y con un nuevo nombre. Y entonces se cambiaban el nombre y se cambiaban el apellido y se ponía un apellido con preposición y se ponía un apellido bonito y listo. El propio Cervantes lo hizo. Entonces, ¿qué tiene de extraño que su hermana Magdalena se haya inventado un nombre? O, como de verdad pasó, que haya tomado prestado el apellido de uno de sus amantes o uno de sus novios, que, bueno, uno de sus prometidos incluso podía ser, para firmar. Y yo recuerdo que hay un Pimentel que parecía que se iba a casar con Magdalena, al final no se casó, pero ella de repente empezaba a firmar con el apellido de él. Si se iba a casar con él, bueno, ya podía usar su nombre, ¿no? Es que solo podía usarlo a partir del momento en que ese fuera legítimamente su nombre. Pero de todas maneras sabemos que el uso de los apellidos era un desorden, no había reglamentación al respecto. Yo decía que el propio Cervantes se cambió, se agregó un apellido que no tenía, y la hija de Cervantes no se llamaba Isabel de Cervantes, se llamaba, siéntense para que no se caigan para atrás, se llamaba Isabel de Saavedra. No se puso el primer apellido del padre, se puso el segundo, que era inventado. Una cosa verdaderamente desastrosa, ¿no? No hay manera de saber cuándo una persona se va a llamar de una forma y cuándo otra. No hay manera, bueno, hay documentos, pero no es sencillo descubrir muchas veces en muchos personajes quién es el padre de quién, porque si tú te llamas Isabel de Saavedra y tu padre, perdón, Isabel de Saavedra, y tu padre se llama Miguel de Cervantes, y ya me dirás tú cómo hace uno para adivinar eso. Eh, entonces era un desastre. No tiene nada de extraño que Magdalena, la hermana de Cervantes, firmara a veces como Sotomayor y otras veces como Pimentel. Y otras veces seguramente ponía Magdalena de Cervantes.
perdón, a ver, sí. Entre 1578 y el 80, al menos Fernando de Lodeña y Juan Pérez de Alcega le hicieron promesas de matrimonio que nunca llegaron a realizarse. Otra vez tenemos el aviso de Zoom, de los 40, de los 10 minutos. Entonces, parece Magdalena sí era muy activa en el asunto de conseguir novios que le hicieran regalos y promesas, y luego eso se quedaba en promesas. Parece que Magdalena sí sacaba mucho provecho, Andrea no tanto, de esa situación. Aquí tenemos la firma de Pérez de Alcega en el movimiento, en el documento en que promete compensar a Magdalena por no casarse con ella, cosa que nunca hace. En 1581, Pérez de Alcega se obligó a compensar su incumplimiento de palabra con la entrega a Magdalena de 300 ducados. En 1606, ella y Andrea reclamaron las cantidades que se adeudaban a su hermano Rodrigo, muerto en batalla en 1600. El Estado español nunca le pagó a la familia Cervantes lo que le correspondía a los descendientes de Rodrigo y a su familia en general por haber dado un soldado al ejército que había muerto en batalla. Esta es una escena de la batalla de Dunas donde murió Rodrigo. También ayudó a Isabel, Magdalena ayudó a Isabel, su sobrina, a recuperar después de mucho tiempo la herencia de su madre, Ana Franca. Ana Franca, el nombre de la madre de la madre de la hija de Cervantes, que dejó una herencia. Y no fue fácil que Isabel obtuviera esa herencia, pero Magdalena la ayudó. Y tenemos la firma de Rodrigo, 1585. En 1608, Magdalena ingresa al convento y al morir anota en su testamento su magra fortuna. La esperanza de cobrar algún día los 300 ducados que debía pagarle Pérez de Alcega 25 años antes, y lo que le debía el Estado a su hermano Rodrigo. Eso era todo lo que poseía Magdalena a morir. Ella también murió en el convento. Ahora viene Constanza, que sabemos que es la hija de Andrea y que fue la sobrina que cuidó a Cervantes al final de su vida. Constanza de Obando y Figueroa, porque su padre, que no quiso reconocerla como hija, no pudo evitar que ella usara su apellido. No se sabe dónde nació, pero se presume que fue entre el 65 y el 66. Aquí tenemos a la afamada actriz Carmen Maura haciendo el papel de Constanza en una película titulada La vida de Cervantes de 1981. Qué joven estaba Carmen Maura en ese momento. Este castillo, palacio, le hubiera debido pertenecer a Constanza porque era herencia de su padre. Pero como su padre no la quiso reconocer como hija, ella no entró en posesión de eso. Nació de las relaciones prematrimonial entre Magdalena y el noble extremeño Nicolás de Obando, que se conocieron en Sevilla. Era la sobrina favorita de Cervantes y vivió con él y con su esposa y con las demás hermanas en la casa de Madrid, en Valladolid, en Esquivia, en Sevilla, etc. Y estuvo a su lado el día de su muerte. Aquí está un dibujo de los últimos días de Cervantes y esta niña que está ahí, esta mujer, es Constanza. Aunque Cervantes y su padre apoyaban el matrimonio de Andrea con Obando, la familia de este se opuso y además se arruinó al morir el padre, Luis Carrillo, como su tío desde la niñez, etc. Aquí está la justicia que la vida le prepara también a estas personas, ¿no? Este señor Obando, que dejó embarazada a la hermana de Cervantes y luego no quiso reconocer a la hija, murió arruinado. Toda la familia se arruinó. Su nacimiento permaneció en secreto durante muchos años. Vivía escondida en la casa porque la familia no quería que se supiera que que Andrea había salido embarazada y que el noble que la embarazó no se quería casar con ella. Pero bueno, luego la niña creció y no se podía seguir ocultando, ¿no?
Eh, Aquí ella también usaba diferentes apellidos. Su madre pidió ser reconocida como su tutora. Sus propias declaraciones sobre su edad se contienen. Un misterio el origen de Constanza. En 1605, el año en que se publicó Don Quijote, Constanza pide a un juez que embargue a un tal Francisco Leal que le adeuda 1.100 reales. El juez le da la razón a Constanza y Leal paga inmediatamente. La razón de la deuda no se conoce, pero algunos presumen que Francisco Leal era un novio de Constanza, tal como pasaba con su mamá, tal como pasaba con su tía, con la otra tía y con varias mujeres de los Cervantes, o sea, las Cervantas. Ahí está la firma de Constanza de Figueroa. Fíjense, Constanza de Figueroa, que antes hemos visto que pone otro apellido antes de Figueroa, Obanto. Uno podía usar el orden en que quisiera, podía utilizar otros apellidos. Eh, Eso a mí al final del siglo XIX. Y hay países en los que se llegó a reglamentar al final de los años 30. Es decir, esa idea de que eh, el apellido de uno es en primer lugar el apellido de su padre y en segundo el apellido de su madre, esa es una ley recentísima. En la mayoría inmensa de los países actuales, esa norma es del siglo XX. Y aquí estamos hablando del siglo XVII, al principio del XVII. A pesar de la reputación de mujeres ligeras que tenían su madre y su tía, Constanza trabaja con ellas como costurera. Su clientela incluía personas muy adineradas, sobre todo de la corte real. ¿Sería Leal uno de ellos? Muchos presumen que sí. A la muerte de su padre, ocurrida aparentemente durante su cautiverio en Cervantes, durante el cautiverio de Cervantes en Argel, tuvo que pleitear con la desventaja de ser hija natural y de ser mujer y de ser pobre para que le correspondiera al menos parte de su herencia. Pero es dudoso que le haya tocado, porque la familia de su padre estaba arruinada, así que no iban a destinar parte de esa herencia desmedrada en una bastarda. En 1595 da principio con Pedro Lanuza y de Pelleros a lo que entonces se llamaba conversación amorosa. ¿Qué será una conversación amorosa? Es algo así como que estaban saliendo juntos o que estaban hablando por medio de la ventana de la casa, la muchacha adentro y el muchacho afuera, como se decía en los años 20, como se hacía en Ifigenia hace 20 años. Perdón, hace 100 años. Pero aquí estamos hablando de hace 400, que se mandaban cartas, que a veces, solamente a veces, se veían en la misa. Y eso ya sabemos que es el domingo, los otros días no. Por supuesto, con vigilancia o de las dos familias o de la familia de la muchacha. Era una conversación amorosa. Es una cosa respetuosísima, pero ya sabemos que a las mujeres de la familia Cervantes, a las Cervantas, no muchos hombres las respetaban. Las respetaba Cervantes, nuestro héroe. Como solía sucederles a las Cervantas, Lanuza abandonó a Constanza tras otorgarle la habitual escritura de compensación en que prometía pagarle 1.400 ducados, que no se sabe con certeza si ella llegó a cobrar. Constanza de Obando murió en la calle del Amor de Dios, sin darle tiempo de testar, el 22 de septiembre de 1624. Siento que esto está demasiado largo ya, tenemos 59 láminas. Díganme, chicas, ustedes no tienen ningún comentario, ninguna pregunta. He debido hacer esta pregunta antes, porque si yo estuviera oyendo esta clase, ya estaría aburrido. Y me doy cuenta de que tenemos que cortar porque faltan 5 segundos. Pero aprovechemos hasta que nos corte el propio Zoom. ¿Se sienten muy fastidiadas?
Profe, creo que es un poquito largo. Sí, yo ya llegué a esa conclusión también, sí. Pero lo principal que deseo hacer con